Cambio la escena. Hacemos así. ¡Pop! Aquí lo tenéis. Bueno, medidas para que sepas. Fíjate que es ciego. Aquí está. Voy a subir el volumen. Ahí. Qué menú más guapo, ¿no? Pues aquí lo tenéis, señores. Vamos allá. Selección de juego, descargar. A ver. Descargar. Paquete de idiomas japonés. No, este juego está en inglés, ¿vale? Con subtítulos en español. Pero este juego, bueno, todos los Metal Gear están en inglés, menos el primero que salió, que por alguna razón lo doblaron. Y es una lástima que no siguieron con el doblaje, porque el doblaje que tenía ese juego era maravilloso. Selección de juego. Versión europea o versión norteamericana. Comparten las versiones norteamericana y europea, pero no son compatibles con la versión japonesa. Vamos a jugar en la europea, ¿no? La verdad es que esto sé que tenía diferencias, pero no me sé esto. Así que nada, versión europea. En español. Menú de inicio, empezar partida. Empezar partida, ¿no? Vamos allá, esto empieza. Esto empieza. Juegazo, tío. Qué ganas tenía de jugar a este juego. Por, no sé, 25ª vez en toda mi vida. Pero bueno. Mira, 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 mira qué menú. Mira qué menú. Mira qué menú. Es que ya el menú dices... ¡Ah! Increíble. Hideo Kojima, señores. Hideo Kojima... bueno, para que... Este juego tiene una historia muy chula, pero tiene unas japonesadas increíbles. O sea, increíbles. ¿Vale? Lo digo para que no os alarméis. Que en este juego... Lo que ocurre en este juego... para el universo del Metal Gear... es normal, ¿vale? Van a haber flipadas al estilo Final Fantasy. Que intentan ser realistas, que tienen cosas muy chulas, pero otras que dices... Os habéis calentado, ¿eh? Aquí el colega el Hideo Kojima. Vale, vamos a jugar nueva partida, ¿vale? Me gusta Metal Gear Solid 3. Estoy jugando Metal Gear, la serie... No, yo ya los he jugado. El 1 me gusta, el 2 no me terminó de convencer, pero la historia está chula. Y el 3 es mi favorito, así que me gusta Metal Gear Solid 3. Vale, vamos a jugar normal, ¿vale? Esta dificultad, la de extremo europeo que pone aquí, no la veis, pero pone extremo europeo, ¿vale? O sea, mira, si me quito la cámara, ahí lo veis, ¿vale? Muy fácil, fácil, normal, difícil, extremo y extremo europeo. En extremo europeo, que yo la conozco como European Extreme porque estaba en inglés el juego, es una movida. Si te detectan, se acaba el juego. O sea, tienes que empezarlo de cero. Si te detectan, que ya veréis que en verdad que te detecten es fácil. O sea, tienes que saberte el juego de memoria. Hay un tío que se pasó este juego en European Extreme y en 3 horas. O sea, ese pavo se sabía el juego, vamos, de memoria. Pero bueno, vamos a jugarlo normal, ¿vale? Sin rayarnos mucho la cabeza. Si lo tuviera más fresco, me animaría a jugarlo en difícil, pero quiero que lo juguemos en normal, ¿vale? Porque en difícil tendría que haberlo jugado previamente para acordarme de cosas, porque es un poco complicado, ¿vale? Entonces vamos a jugarlo en normal, que no quiero que nos calentemos mucho la cabeza, no quiero que nos atasquemos mucho, ni quiero que un boss nos cueste mucho matarlo, ni nada, que hay bosses. Y que sepáis también que este juego... soy un poco bastante friki de este juego, ¿vale? Entonces os iré contando datos y informaciones que, bueno, yo me sé, ¿vale? Porque me volví ultra friki con este juego, bueno, y con todos los de Metal Gear, pero con este en particular porque es mi favorito. Hay muchísimas cinemáticas. Es decir, este juego... Y no es el que más tiene. El que más tiene es el Metal Gear Solid 4, que ese tiene hasta 20 minutos de cinemática seguida. ¿Vale? O sea, hay 20 minutos que puedes soltar el mando y no hacer nada. En este juego hay unas cuantas cinemáticas, hay mucha charla, hay mucha chapa puesta en escena, etcétera. Pero bueno, y vais a ver que es muy cinematográfico, porque Hideo Kojima, el tío que ha hecho este juego, le molaba muchísimo. O sea, él quería ser director de cine, entonces, bueno, ahora lo veréis con los planos y todo. Me callo ya, vamos a empezar, normal. Al lío.
Leer esto es After the importante. end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Se ambienta en la Guerra Fría, In the beginning. In the beginning. Qué buen meme, Hideo Kojima. Vais a ver que ese nombre va a salir en 25 sitios diferentes. O sea, mira cómo empieza el juego, 24 de agosto del 64. Approaching Soviet airspace. Espacio soviético, 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Ahí vamos, Okay. Good. We've got high visibility. Mira qué puto inicio de juego, tío. Esto es cine, señores. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put Qué on your gozada, mask. tío, jugarlo a 60 FPS, 1080. Play 2, un juego de Play 2, 2004. Does this panty waste know what he's doing? Tiene este piltrafilla, ¿sabes? Ah, bueno, hostia. Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Mira, mira qué planos, mira qué escenas. Me he jugado al 2, sí, jugué al 2. He jugado a... creo que todos los Metal Gear. El 4 lo jugué solo una vez. Depressurization complete. Porque solo está disponible en Play 3. Entonces, si tienes la Play 3 y el juego, es el único momento que puedes jugarlo. O sea, que lo emules, pero a mí me da una pereza increíble. Entonces lo jugué en su día, pero no lo volví a jugar. Me he jugado a todos, creo yo. Sí. A todos. El 5 también lo jugué solo una vez, cuando salió. El 5 me gustaría volver a rejugarlo, pero bueno. El 2 está chulo, A mí me gustó más este, el tercero, pero entonces está muy guapo, tío. Y la historia que tiene el 2, cómo enlaza con el 1. Muy guapo, muy guapo. You'll be falling at 130 miles per hour. La música, Try not to tío. get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Se viene, Activate the alarm funnel. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Mira el 10 puro seconds cómo ha to vuelto, drop off. Stand by. Esto es cine, señores. Esto es Status cine. okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Ah, mira, mira, mira qué planos. Todas esas volteretas completamente innecesarias, pero lo espectacular que ha quedado, ¿qué? Ahí lo tenéis. Hideo Kojima, por sexta vez en los créditos. Jack, I've got some important news. Atención, importante. Puesta en escena. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Verás tú. Well, about 2 years ago, Importante. ¿De qué va la certain misión? Soviet scientists requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's Sokolov. head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. Eso On es. April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight
in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sacar las palomitas, porque esta Sokolov said to be the cinemática... man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established design bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. Así es. He used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. Así es. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. Es que esto fue la Guerra Fría. La Guerra Fría era... A ver qué la tiene más grande. Ah, yo tengo esto. Muy bien. Ah, pues yo tengo esto. Ah, vale, pero tú no lo usas conmigo. Ah, vale, pero tú tampoco conmigo. Eso fue la Guerra Fría. Básicamente. Finally, on October the 28th, Así resumido. the Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. Importante esto, We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Le entregamos a Sokolov Kept on de vuelta a los screaming, soviéticos. until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Atención al arma que estaban haciendo. No, missiles. Same technology. Exacto. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Salud. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. Así es. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Allá que vamos.
Después de esta pequeña chapa de puesta en escena de la misión, vamos a ello. Tenemos que ir a por Sokolov. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yas. De vez en cuando en las cinemáticas te salía dar al R1 para cambiar la cámara. Hay veces que no te salía que le des al R1 y puedes darle. Pues intentaré estar atento para poder darle... Ahí, ¿veis? Cambiar la escena. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Vamos a descubrir en qué arma estaba trabajando Sokolov. Mira qué guapo, tío. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof. Qué bien se ve, tío. Qué gusto jugar así este juego, The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. No olvidemos que hay un remake de este juego en proceso, Going over the border in a single combat talent? Cuidado. She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Qué bien. Muy alentador, ¿eh? Vamos allá. Allá que vamos. Ojo cómo aterriza Snake, ¿eh? Cuidado. Perdemos una bolsa, una mochila. Sí, más o menos. Varía un poquito más alta a veces. También es que depende del día. Pero vaya, que más o menos es lo que hay. Por algo se empieza, ¿no? Ya, de normal no estoy a estas horas. Estoy por la mañana, que es peor. En Alan Wake 2, sí, te moló. Es que el Alan Wake 2 estuvo chulo, tío. A mí me moló un montón. Me moló un montón, además de que me explota la puta cabeza y tenía que hacer pausas a pensar. Pero bueno. Bueno, vamos allá. Es lo que hay, poquito a poquito. Se viene. Si os dais cuenta, todavía no he tocado ni un botón, ¿eh? Llevamos 20 minutos y no he hecho nada. Ojo a los nombres en clave, ¿eh? Naked Snake. Se llama Jack. Snake? En la vida real. You don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. Ojo, You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit. Vamos a intentar hacerlo de esta manera, ¿eh? Como lo dice él. Weapons and equipment Full sigilo, sin que nos descubran. A ver, igual nos descubren, pero... You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun.
Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Aquí tenemos que cazar para comer. About the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. Bien. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Como rompen la cuarta pared, I'll be ¿eh? monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace. Literalmente te dice los botones que tienes que pulsar. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Vamos allá. Primeros momentos. Aquí estamos. Dios mío. Qué recuerdos. Vale, a ver, controles. ¿Cómo era esto? CQC. El cuchillo. Una calorie mate. Muy bien. Solo tengo la comida, no tengo la mochila. Vale. Esto es el codec, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más? Primera persona. Centrar cámara. Vale. A la X salto, cuidado que me mato. Vale, ok. ¿Dónde está el árbol? Esto si te cubrías y hacías así, ¿no? No, esto no era lo que yo quería hacer. Si te cubrías y le dabas al círculo. Voy a usar esto para distraer a los enemigos. Por aquí había algo. Mira, aquí hay una serpiente. Que de hecho... tenemos una serpiente. Y venimos a comida. Y nos podemos comer la serpiente. Pitón reticulada. Todavía no se ha probado. Se desconoce su sabor. Y tú, yo recuerdo que si tú cogías ahora y llamabas a Paramedic... Ah, pero no tengo todavía el contacto, ¿no? Vale. Te decía cosas de las serpientes. Sí, bueno, de las serpientes, de los alimentos que comías. En plan, si recuperaba mucho, poco, etcétera. Mira, por ahí va otra. Es mejor capturar a los animales vivos, ¿vale? Porque si los capturabas muertos, como hemos capturado a la serpiente, se podían podrir. Y si se pudrían, pues no... no tenías... Y una pregunta... Esto era para ir en sigilo, es verdad, así. Girabas y en sigilo, ahí está. Esto era la cámara antigua. El juego se veía así, ¿eh? El juego original se veía así en la Play 2. No se veía así con cámara en 3D. O sea... nos tumbábamos. Ahí. Y agachado. No, ¿cómo era esto? A ver. Era agachado y... ah, no me puedo mover agachado. ¿Cómo era para moverme agachado? ¿Por qué me tumbo? No, yo quiero agacharme, no me deja agacharme. Ahí. ¿Por qué me tengo que tumbar para...? Por vida. Bien, esto es importante. Curación. Vale, hop. Subías así. Eso es. Hacías así. Y luego era así. Perfecto. Y te sueltas. Muy bien. Esto es como un poco tutorial, ¿no? Llamada. A ver quién nos llama ahora. I see you've retrieved your backpack, Snake. Ahí está. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper Esto left. saca un poco del rollo, ¿no? From Pero that bueno. list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. Eso es. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly.
Keep an eye on your stamina so you don't run out. Eso es To importante. recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. Eso es. You can use either your tranquilizer gun or O your el knife to cuchillo. hunt. Habían My only también weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. la MK22, que mítica. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Hay que contar The silenciadores. suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. Así es. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of Eso es. international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international O incident. sea, no debemos estar aquí. Si Can't nos let pillan, anyone see you. podemos provocar la guerra. Can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. Ahí está. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? Ahí es. O sea, si nos I'm capturan, afraid so. no hay rescate. Nos Been tenemos que given a apañar fake death nosotros. pill for that purpose. Estamos solos. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Muerte falsa. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was Importante a eso, solo eh. mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. Ahí está. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. Ahí vienen. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, Paramedic. acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Así es. Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Ahí está. Podemos llamarla en She's algún also in momento. charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to. El de Snake. las armas, ¿no? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? De Bosch. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? Ahí está, de How many Bosch. years has it been? Boss? El That's de las right. armas es luego, It's ¿verdad? me. No me acordaba. De Talk to me. Bosch. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. ¿Habéis visto cómo... You can tell just by the sound of my voice. ¿Habéis visto Of cómo... course I can. I know all Cambia la about it. música? Really? Well, I don't know anything about Personaje you. importantísimo, ¿eh? What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. La But there were mentora still de so many Snake. things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But
what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. Eso es. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. El espíritu, ¿sabes? Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll Personajazo de just have voz, to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is Mucho that why texto, you ¿eh? abandoned No me? juego casi nada. It ¿En had qué? nothing En to casi do una with hora. you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the O sea, orders está you're guapísimo lo que given. está diciendo, pero That's what being a soldier piensa esto is. jugando con I do whatever I have to get the job 7 done. años. I don't think about Dices, por favor, politics. cállate que quiero jugar, ¿sabes? That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother Que aquí you. donde lo veis, esto es In una the historia end, you adulta, have to ¿eh? Esto choose no era para whether you're going to chiquillos. live as a soldier or just another man Yo no me with a enteré ni de la gun. mitad de cosas que pasaron, There's a en verdad, saying in cuando the lo jugué en su Orient, momento, así que... Loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Verás. Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. Se ve bien. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes La that unidad brought the war to Cobra. an end and saved the world. Importante. If you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. Ahí vamos, ¿eh? CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. Ya ves que After esto es a all, modo this de is your tutorial al first final. actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from Un aboard a submarino. Hermit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Eso es. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Es de infiltración. Creo que ha quedado claro, ¿no? Ojo que después de 45 minutos empezamos. Ojito, Commencing virtuous mission now. Ahí vamos.
empieza la movida. A ver, un momento. ¿Cómo era? ¿Cómo me agachaba y caminaba? ¿Tío, tengo que mantener? No, mantener es para tumbarme directamente. ¿Cómo puedo caminar agachado, tío? No, aquí no. Un momento, porque no me acuerdo, tío. Opciones. Anotaciones, pantalla completa, ajuste de brillo. Pues no me acuerdo cómo era esto, tío. Vale. Cosas importantes. Mirad. ¿Veis el camuflaje que tengo ahí arriba, no? Que pone resplandor verde militar. 80% si me tumbo, ¿no? Esto tenemos que jugar con esto. Vale, esto es muy importante. Le das a camuflaje en la cara. Mira, por ejemplo, el de bosque me da más 5. Y te estás más camuflado, 85%. ¿Vale? Y luego el uniforme. El de... todo esto me da más 5. Pues cualquiera de estos. 90%. Entonces los enemigos tienen mucha más dificultad en verte. ¿Sabes? O sea, de eso se trata el juego. Mira, de pie, caminando tengo 40%. Ahora 20. 10%. Entonces según va saliendo, camuflaje, uniforme, habrá alguno que me dé más. Por ejemplo, el de tigre. No, el de este. 50% estando de pie. Vale, en la cara tengo alguno que me dé más. No. Ah, por cierto, tenemos camuflaje de España. Oye, ¿por qué tengo esta máscara? Esta máscara todavía no se utiliza. ¿Por qué la tengo ya? ¿No te la daba más adelante? Bueno, no sé. Vamos allá. Se viene. Zona pantanosa de Dremuchig. Ahí vamos. Te podías mover así. Vale, pero... hostia, tío, no me acuerdo cómo te movías agachado. Porque cuando me tiro a mover, se tumba automáticamente. Había que mantener algún botón o algo, tío. No me acuerdo, la verdad. Vale, así apuntabas. Que la sensibilidad es bastante más baja cuando apuntas. Pero bueno, me vale. Vale, por aquí había un montón de cosas. Mira, la zona de los cocodrilos, tío. Ya ves, qué recuerdacos. Si te acercabas por detrás a los cocodrilos, te voy a pegar un coletazo. Despacio, que no queremos lío. Mira dónde hay uno, mira dónde hay un cocodrilo, ¿lo veis? Si los pisas creo que te pegaban un bocado. ¿Y dónde vas? Un pájaro... allí hay cosas. ¿Cómo se hacía zoom? A la X, no, al círculo, no, al cuadrado, no, al triángulo. Ahí está, ahí hay cosas. MK22, cartucho lleno. Vale, esto lo quiero pillar. Que aquí hay un panal de abejas que daba bastante. Aquí te hundes, así que cuidado. Un silenciador de la MK22, perfecto. Vale, a ver. El panal está ahí. Ahí está. Cambiando de arma era así. O sea, cambiando de arma, recargando, ¿no? Perfecto, vale. Balas, perfecto. Había algo más por aquí. La verdad es que no me acuerdo. No sé si ahí había más cosas. Los cocodrilos los podías cazar también, si no me equivoco. Te daban bastante comida, pero bueno. Vamos a tirar adelante. Aquí vienen enemigos, no me acuerdo, creo que no. Vale, vamos arriba.
Llévate esto, coge un par de serpientes, que esto nos viene de puta madre. Hostia, la fruta esta era buenísima, ¿no? La fruta esta daba bastantes cosas, ¿verdad? Perdón, aquí, me lío con los controles, señores. Hace tiempo que no juego un Metal Gear. Ahí. Y ahí. Vale. Ahí, la fruta esta venía muy bien. Recarga. Vale, ok. Otra serpiente ahí. Venga, nos vamos. Al siguiente puesto. ¿Otra cinemática? ¡Wow! ¿Quién lo diría, no? 5 minutos de gameplay, 52 de cinemáticas. R1. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. Eso es. AK-47s and grenades. Van armados, ¿eh? Cuidado con eso. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government Que are no nos pueden involved. pillar, vaya. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Importante, Got ¿eh? that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Ahí está lo de los camuflajes. Change your camouflage by selecting camouflage from the survival viewer. The uniform Bueno, option esto lets ya lo you hemos pick visto your nosotros, porque lo he uniform, enseñado while yo, the pero bueno, face aquí te lo option lets explican. you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. Claro. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by Arriba. looking at the camo Ahí está. index. The camo index shows how well your current camouflage pones blends in with the X surrounding Y area. te sube el camuflaje, lo hemos visto, ¿no? The higher the value, al final esto the lo que, harder bueno. you are to spot, and vice versa. Voy a cambiar la cámara porque estoy tapando The parte key del is to texto. make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Voy a poner aquí, creo yo. Sí. Aquí está bien, ¿verdad? Aquí no tapo... Bueno, tapo la vida aquí. Joder. La ponemos aquí. Bueno, aquí taparé la de los bosses. Bueno, de momento la vamos a dejar aquí. Aquí está bien, la cámara. Vale, ok. Mira, mira, si me tumbo... ¿Cuánto tengo si me tumbo? 90%. Obviamente si me muevo... Ah, no, no. Sí, me baja 85. Bueno, porque he salido de la hierba. Vale. Por aquí habían cosas, ¿verdad? Aquí habían cosas. Yo me acuerdo que aquí habían cosas, tío. O me lo he inventado. ¿Qué es esto? El SVD. El francotirador. Ya ves que sabían cosas. Vamos a pillar la serpiente esta. Hostia, tío, la sensibilidad de la cámara es bajísima, ¿eh? Ahí está. Tenemos una serpiente. Eso me lo puedo cambiar. Opciones. Vista en primera persona, normal, invertida, normal. Tercera persona no se puede hacer. O sea, esto es lo que hay de opciones, ¿eh? Para que veáis. Estas son las opciones que hay. Hay que jugar, pues, con lo que pone. Mochila. A ver. Armas. ¿Qué tengo de armas? Tengo el SVD, una collimate, pitón, enjambre, goloba. Esto es todo comida, ¿no? Me interesa ir con esto. Micrófono direccional. Esto, quítatelo. El SVD no me interesa, porque no quiero matar. Quiero intentar hacerlo en sigilo todo. Con la que duerme. Vale, de objetos que tenemos. Medicina prohibida. Muerte falsa, quítatelo. Y esto quítatelo. No me deja, vale. El puro quítatelo.
Esto quítatelo, sonar quítatelo. Y esto quítatelo también. Vamos con esto. Con los prismáticos y con tal, porque ahora mismo no nos interesa llevar nada más. Vale, venga, seguimos. Vamos al lío. No lo puedo creer. No me ves, ¿verdad? Hostia, casi nos pillan, tío. A ver, ¿dónde está, tío? No me acordaba que venía uno por aquí, tío. Está ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí? Se me mueve, se me mueve. Darle la cabecita para que se duerma de una. Eso es. Vale. Y esto... Vale, aquí había una cosa importante. Que es que si te agachabas y le dabas a la radio... Era esto, ¿no? En plan, le rompías la radio. Entonces ya no podía pedir refuerzos en cuanto se despertase. Eso está de puta madre. Vamos a dejarlo aquí tumbado que... 90%. Y estamos bien camuflados, ¿eh? Vale, túmbate un momento. Túmbate, Snake, por favor. Vale. No quería abrir el codec. Quería el menú de pausa. Mapa. Snake está ahí. Vale. De frente hay un camino. Izquierda... Derecha, perdón, hay otro. Vamos a ir por la derecha, a ver. Los soldados lo hemos dormido, o sea que se puede despertar. Nosotros no lo encuentre. Cuando se despierte nos puede detectar otra vez. Aquí hay algo. No parece que haya nada. Vale, por aquí. Ahí hay uno, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? A dormir. Agáchate. Los oigo por ahí. Ah, no, es una... Es una serpiente lo que oigo. Vale, y esto es un coleccionable, mirad. Si yo le doy a esto... Uy, perdón. Ahí. Si yo le doy a esto... Y esto... Aquí se podía hacer algo, ¿no? Quítate esto. No podías... ¿Cómo se cogía la gente? Aquí. Y lo sueltas. Te soltaban cosas. Eso es. Vale. Una granada. Levanta y suéltalo. ¿Qué me suelta? Y balas. De puta madre. Hostia, cuidado ahí. Cuidado que nos pilla el mamón este, ¿eh? Ponte de pie y... Un poquito más ahí. Perfecto. De puta madre, señores. ¿Por qué has disparado, Snake? ¿Por qué has disparado? Túmbate, por favor. Como en la puta que me descubren, tío. Está ahí, lo veis, ¿no? Lo veis. A ver si pasa por ahí y le meto una. Y lo dormimos también, ¿eh? Ahí. Ya está, ¿veis? Cuando no hay enemigos, todo normal. Suelta. Tengo que hacerlo sin el arma, perdón, tío. Se me olvida quitarme el arma. Entonces, por eso he disparado, tío.
Balas, que nos vienen perfecto. Suelta, ¿qué más tienes? Granada, vale. Un momento, ¿por dónde cojones es entonces? Es por aquí, ¿no? Ah, vale, por ahí. ¿Tú qué tienes? Granada de humo. ¿Y algo más? No sube de ahí lleno. Vámonos. Bien. Bien, 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 bien ahí. ¿Otra cinemática? Wow. Por favor, no me dejéis jugar tanto, R1. Ahí está, ahí los veis. Un panal de abejas. Importante. Mira, mira cómo sonríe el hijo puta. Había varias maneras de hacerse esta zona. Una de ellas era lo que vamos a hacer, que es disparar a esto. Tú disparas a esto, caen las abejas, le persiguen. Y mira, 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 mira. Va por ahí agachado y los demás se van agachados con él. Y aquel también. ¿No? Creo que sí. Sí, se van, ¿veis? Se van. Y ahora es el momento para nosotros que tenemos para correr. Cogerlo todo lo que podamos y pirarnos. También podías, creo que disparar o cortar las cuerdas del puente este. Un momento. Aquí había... No, así no era. Vale, no, era en el puente, arriba, arriba, el Snake arriba. Era aquí, ¿verdad? Si yo aquí en un lado me resbalo. Así. No, ¿cómo me soltaba, tío? ¿Era al cuadrado? No. Vale, para abajo y triángulo. X. ¡Hostia! Me tiene que agarrar otra vez. Es que quería llegar ahí abajo. Veis que había algo, ¿no? Vale, pues estamos aquí. Venga, lo hacemos rápido. Pam, pam y... Ahí. Recarga esto, quítatela, de hecho. Venga, se despierta, se van. Mira cómo caminan. Venga, va. Se van todos. Perfecto, y vamos a hacer esto de aquí. Porque aquí abajo, mirad lo que había aquí abajo. Que de esto sí me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo, pero de esto sí. Es X y triángulo, ahí. Ahora, arriba. Y... ¿qué tenemos aquí? La M16. Balas y pentacilina. Muy bien, cuidadito por aquí, no nos caigamos. No, si me va a costar más esto que los bosses. A ver. Por favor, concentración. Dispara ahí. Venga, recarga. Ponte de pie. Ahí estamos. Se asustan y se van todos corriendo. Vale, y nos vamos. Venga, vamos a hacerlo rápido, tío. Hostia, no sé por qué me he caído, tío. Vale, vamos por aquí. Ale hop. Ale hop. Ale hop. Ahí. Vale, agárrate un momento. Y es X y triángulo. Vale, triángulo otra vez para subir. Ahí estamos. Despacito. Cojo esto. Perfecto. Y esto y esto. Vale, ok. Vamos a ir despacito, que no me quiero caer. Arriba. Vamos a ir así también. Me baja arriba el aguante, ¿lo veis? Justo encima de mi cabeza. Snake, ¿por qué no subes? Snake, ¿puedes subir, por favor? Que nos vamos a caer. Hola. Sube. Mamón. Nos vamos a la verga, Sube.
Gracias. Vamos a ir rápido antes de que venga esta gente. Aquí había algo. Creo que no. Que esta gente, claro, se han ido, pero al rato vuelven. O sea que tenemos que ir rápido. Tenemos que ir a piñón para adelante. ¿Otra cinemática? Wow. Qué pocas hay en este juego, ¿no? Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. Ahí lo veis. Security is pretty tight. Tenemos que hacer esto en sigilo, ¿eh? O al menos There are intentarlo, sentries vaya. posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Llamada, Your cómo no. objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must Este sitio not había be un montón de exposed to any cosas, kind pero of creo que danger. las podías buscar una Do vez not approach terminabas. Sokolov while in the alert phase. Si no me equivoco. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for Puedes being cambiar la so... foto Is that all? Yes. del tío este. Beginning my approach no to la the veis. target. Vale, esperad, voy a hacer una cosa. Voy a moverlo al medio, pero pegado, ahí. Ahí creo que no tapo mucho, aunque se corte un poco el marco por ahí, pero bueno, es lo que hay. Vale. Aquí había un huevo de tíos. ¿Cómo coño hacemos esto? Sigo sin entender. Yo recuerdo que te podías mover agachado. Pero no sé por qué no puedo. Te podías mover agachado, tío. No me acuerdo cómo era. No, va tumbado, tío. ¿No te has olvidado los cascos? ¿Quieres los míos? Toma los míos. ¿Lo quieres probar a ver? Están en la mochila. En el bolsillo pequeño. Vamos a comer. Que tenemos poca estamina. Nos vamos a comer. Mira, una goloba. Comer. Sí. Bien, recupera bastante la goloba esta, Pensaba que recuperaba menos. Perfecto. Vale. ¿Cómo cojones podía andar tumbado? O sea, agachado. Se podía, tío. De alguna manera se podía. Uy, que me pilla. Uy, que me pilla ese. Cuidado, cuidado. Menos mal que voy extremadamente camuflado. Mira, si me tumbo, 90%. No veis al personaje, ¿verdad? No se ve para nada. Está súper camuflado. ¿Verdad? Sí. Podemos camuflarnos más. A ver. Camuflaje. De cara no podemos poner ninguno más. Y de uniforme alguno que me dé más. El de tigre del desierto. Ahora sí, hiper camuflado. Lógicamente. Mirad qué camuflado estoy. Wow, no se me ve, Es increíble. 95% de camuflaje. Espérate que me ven. ¿Por qué? ¿Por qué has rodado? Me voy. Bueno, que me maten, porque no merece la pena. ¿Cómo te agachas así? Mira cómo me ha tumbado. Que me maten, no pasa nada. A ver, mátenme, por favor. Pues es que les reviento, tío. ¿Habéis visto que intenta cuchillarme y no me da? Mira, no me da. Llamada. ¿Tú crees que ahora me puedes llamar? Por favor, me podéis matar, tío. Ahí, ya está. No muero. Reiniciamos, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Control. Venga, vamos allá. Ahora sí, full sigilo, Si pudiera caminar agachado.
Pero es que no me deja, tío, claro. Es que agachado tengo un 75%, de EP tengo 50%. No entiendo por qué no me deja, tío. Se podía hacer de alguna manera. ¿Hay algún botón que tenga que tocar? No. No se podía caminar agachado. Yo recuerdo que sí, tío. No. Esto es para tumbarte. O a lo mejor no se podía. No, para agacharme. Para agacharme también. Todos son para agacharme, tío. O sea, para tumbarme. Pues a lo mejor no se podía, tío. Cago en la verga. Vale, vamos a una cosa. Túmbate. Sí, sí, ves visiones, ves visiones. A este lo vamos a dormir, porque sé que tenemos que entrar. Se apunta muy mal, no es cosa mía. Se apunta muy mal. Y tráetelo para acá, para el césped, para que no lo vean. Ahí. Y agáchate. M16 llena. Vale, a ver. Ahí hay otro. Ahí, al suelo. Vamos a ver si ha tumbado, Vamos a ver si ha tumbado, Sokolov está ahí. Vale. Aquí había un montón de objetos y cosas, pero creo que podíamos hacerlo después. Cuando termine como la cinemática que tenemos que hacer, creo que podíamos... 85% de camuflaje, Cuidado con esto. Ahí dentro hay uno, ¿lo veis? Vale, es ahí dentro. Y si no me equivoco, había una entrada como por debajo. Puede ser. Túmbate, Snake, túmbate. Ni se te ocurra levantarte ahora mismo, Por ahí dentro no veo a casi nadie. Mira, mira este guatón. A la verga. Nos metemos por aquí, Vamos allá. Aquel no me ve. Para adentro. Aquí ratones y hay de todo. Hay un enemigo. Vamos por aquí. Vale, por aquí no podía subir, ¿verdad? Esto estaba cerrado. Sí, esto era para luego. Sí. Vale. Vamos a ir por aquí, a ver dónde salimos. Aquí hay una salida. Ahí había otra, pero ahí hay un pavo. A ver. ¿Cómo se subía? Ahí, al triángulo. Desde arriba no lo hacemos, Aquí arriba había uno, puede ser. No. Cuidado con espantar a los pájaros que me ven, Ahí, vale. Hay que entrar. Aquí abajo hay que entrar. Es la puerta de ahí. Hemos llegado. Unos putos máquinas, tío. Unos putos máquinas. En sigilo, En el puto sigilo. Sokolov. Ahí está. Quemando planos y movidas. You must be Sokolov. Are you
one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. De la CIA. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. ¿El qué? Somos de la CIA, sí, sí, sí. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? Qué guapo este juego, tío. Me cago en la puta. Means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Hay que sacar a Sokolov de aquí. Esta es la misión, ¿eh? Colonel Vulcan of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt. El Volgin. Never heard of him. He's Historia. a member of the army's Se viene. extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his Como veis, cinemáticas cortitas, muy escuetas. precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner. Es que mirad qué trasfondo tiene este puto juego, tío. Es que es brutal. Is plotting to use this opportunity to seize Ese es power Volgin. by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. Del GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Un hombre carismático, amable, simpático, ¿verdad? The intelligence says Amigo de sus they're going to amigos, ¿no? make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. Mm-hmm. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Hay que evitar que Volgin lo capture. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Vamos allá. Hay que sacarlo de aquí. Way. Your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. De Boss. Lo habíamos That's visto. so. America is truly a frightening country. Sí, así es. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Nos vamos. Hay que escapar. Nos vamos con Sokolov, que es la misión. La misión es sacar a este men. Espérate que me agacho que tengo que hacer una llamadita. Ahí, en mitad de la nada, Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Ahí. Si pongo la cámara aquí, no tapo nada. Ahí, vamos a ponerla ahí. Así no tapo ningún tipo de conversación, ni tapo arriba la vida, ni tapo nada. Aquí donde la tengo es donde mejor está. ¿Qué pasaba ahora? No me acuerdo, tío. Pues ya, vamos, el tirón.
Mira este, mira este. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un Kamehameha. ¿Lo van a matar? ¿Te vas ya? Vale. Ay. ¿Tienes las llaves? ¿Te pongo esto a cargar? No, es que estoy dejando el... Ah, vale. Si no, cuando vuelva, como no lo voy a utilizar... Vale. Ok. Adiós. Nos han pillado. Me cago en la puta. Nos han pillado. Se viene. ¡Hostia! Ya me acuerdo qué pasa ahora. Personajazo. Atentos a quién viene ahora. Los que conozcáis... Los que conozcáis a... la saga de Metal Gear, sabéis quién es este tío. Mira, 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 mira. Preparaos, preparaos. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Ocelot. What's a GRU soldier doing here? Soldado de los GRU, El líder de... El Volgin es el líder de los Cobras. Perdón, de la unidad GRU. Y este es uno de los de GRU. Mira, mira qué planos. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Japonesada máxima. Ocelot. Sokolov is ours. Este es quien será Revolver Ocelot más adelante. Ocelot never lets his prey escape. Mira, ¿por qué habla con las manos así? A sus propios soldados, Esto es fin, señores. Mira, 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 mira. Increíble, tío. Japón. Simplemente Japón. Con las botas de cowboy. No, personaje, el Ocelot, Personajazo, tío. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Y el tío ahí todo tirado en el suelo. Lloriqueando. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Fijáis cómo coge... ¿Os fijáis cómo coge Snake la pistola y el cuchillo? Lo coge la pistola así y el cuchillo así abajo. Not the boss, are you? No me acordaba que llamaba así a sus soldados. Hostia, qué bueno, tío. What is that stance? Japón, Japón. That gun. ¿Cómo les mira diciendo, venga, reíros? If you're not the boss, then die. Se le encajía el arma. Atención, Snake, Snake en acción. El Sokolov llorando por ahí. Leave it. Shoot the other one. Espero que estéis comiendo palomitas o algo mientras veis esto, porque wow. Ojito,
Un dardo tranquilizante lleva. De la pistola que llevamos. La boca, ¿eh? Mira qué planitos, mira qué planos. Es que esto es cine, tío. El puto Kojima, tío. Increíble. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog. Y por lo que le dice, por eso que le acabo de decir, este personaje se convierte en Revolver Ocelot. Brutal. O sea, sencillamente brutal, tío. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Ay, Dios mío. Japón. Y me agacho para llamar por radio. Ahí, en mitad de la nada. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Eso es. Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Muy bien. Hay que sacar a Sokolov, pero antes... A ver todo lo que hay por aquí, que aquí había un montón de movidas, tío. Esto estaba todo guapo porque esto lo podías empujar. Mira, esto lo empujabas así. Era... Ahí. Y podías tirar ahí para los enemigos. Perdón. No los quería matar. Todos estos muertos, que se los ha matado el rayado este. Pro vida. Pero viene de lujo. Aquí no hay nada. A ver, las taquillas. ¿En las taquillas hay algo? No hay nada, ¿no? No quería hacer eso, pero bueno. ¿Se pueden abrir así? No. No, pues igual estas taquillas no se pueden ni abrir. Vale, ok. Había algo más por aquí. No recuerdo, la verdad. Aquí arriba hay algo aquí, ¿eh? O eso no se puede coger. No, eso no se puede coger. Eso es atrezo. Vale, nada por aquí. Ok, ¿dónde está el este? El mamón. Registramos un... ¿El revólver tendrá algo? ¿Tienes algo para mí? Cazarratón, muy bien. Nada más. ¿Este tiene algo? Nada, esta gente parece que no tiene nada. ¿Estos muertos de aquí tienen algo? No. Vale, pues... ¿dónde está Sokolov, tío? Nos tenemos que pirar. Y ya aparecerá Sokolov. Eso parece, ¿verdad? Vale, pues vámonos. 5 silenciadores. El primero se nos va a romper en breves, pero bueno, vamos bien. Ok. A ver. Mapa. Sí, el objetivo es que salir. Destino, vámonos. Venga, nos vamos. Hop.
Y nos vamos. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os está pareciendo el juego? Guapo, ¿verdad? A mí me está flipando, tío. Es que este juego para mí es parte de mi infancia, tío. Yo jugar este juego es jugar los veranos, por la tarde después de comer. Brutal. Mira el Sokolov. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. Pues me los he cepillado, la verdad. Bueno, pringaos. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. Venga, and va. we've got some of the best backup we could ask for. Eso es. Look. ¿Veis qué es eso? Atención. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. El Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. Un tanque que puede lanzar misiles nucleares. And without support from friendly units. Mirad qué bicharraco, tío. El Shagohod. Este es realmente el primer Metal Gear que se inventó. Que es el Shagohod. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his O hands sea, on es un puto tanque it, bípedo the Cold War. The end of the Cold War. que puede lanzar putos misiles nucleares And desde then the cualquier age of parte. fear will truly begin. World War. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. Y esto es lo que Sokolov estaba creando. Wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. América se lo entregó a la Unión Soviética porque no les quedaba de otra, por un riesgo nuclear, sin saber que este tío estaba fabricando esto. Let's go. Vamos allá. Yo de pequeño era muy friki y me cogía una pistolita de estas de juguete, cogía un cuchillo también de juguete y me lo ponía así como un Snake. Iba por la casa así, como si, ¿sabes? Era un puto friki, tío. Yo era un puto friki de este juego. A mí cuando lo descubrí y lo jugué en serio, me flipó, tío. Me flipó. El que le da vértigo al Sokolov. Escena mítica ahora mismo, ¿eh? Escena mítica e importante. Mira quién es esa. Atención. De boss. Personajazo, tío. Que se supone que sale en un submarino. Boss. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Una nube de bichos. Avispas. Hornets. Avispones, ¿sabes? Son personas con como poderes sobrenaturales, ya lo estáis viendo. Uno controla las avispas, el otro tiene otros poderes y nos vamos a tener que enfrentar a todos y cada uno de ellos. Uno por uno. Ahí están. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. The end. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself.
Esa lluvia es de Sorrow, ¿verdad? Son bosses. Cada uno tiene un nombre. Ese es. De Sorrow. Todos tienen su historia y todos tienen su explicación, que nos irán explicando en su momento. Y todos tienen una mecánica de hacerlo. Todos tienen una mecánica para morir. Todos tienes que matarlos de una manera en específico. Y este es el Volgin, el Thunderbolt. ¿Por qué dice Kuwabara, tío? Nunca entendí eso. Nunca lo entendí. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Volgin. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Ha desertado de América y se va a la Unión Soviética. Y les da, aparte de Sokolov, les da cabezas nucleares. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. Los cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Cómo le he desmontado el arma, ¿eh? Allá vamos. ¡Dios! ¡Wow! He's seen my face. We can't let him live. Poderes eléctricos, como podéis ver. Cada uno tiene sus poderes y sus habilidades, por así decirlo. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Se pone balas en los nudillos para que cuando golpee, aparte de la electricidad, le exploten las balas a la persona. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Japón. Jack, you can't come with us. Mira cómo después de partirme el brazo, aún así confía en ella, tío. Ciegamente. ¡Dios! Y así es como Snake coge la bandana de The Boss. Y es la bandana mítica que va a llevar siempre atada en la frente. La coge de The Boss, de su mentora. The new blood has been rejected. Y con el brazo completamente dislocado. Porque me ha partido el codo, ni siquiera el hombro, ¿sabes? Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Eso es. Drift away. Ella quiere que nos vayamos. No quiere matarnos, obviamente. Al fin y al cabo es nuestra mentora y también nos tiene algo de cariño. Entonces no quiere matarnos ni nada. Qué incómodo tiene que ser ese sonido en un pinganillo, ¿eh?
brazo hecho polvo, tío. Atención. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? A duras penas. You've got to get those wounds treated. Hang in there. Nos van a enseñar a curarnos. Mecánica importantísima. Paramedic? Okay, Snake. Just Importantísima relax para and el it'll juego. all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Bien. Okay, here we Primero a go. curarse. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. Eso es, tenemos que elegir las cosas para First, curarnos. secure the affected area with a fastener, and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, tablillar y con we'll need vendas. disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Ahí está. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Vamos allá. Aquí. Curas. Vale. Operación. Tenemos hueso roto. Hueso roto primero. Tablillas y venda. Curado. Vale, corte. Cortes profundos. Esto era... Desinfectante, astringente y venda. ¿No? Sutura. Ahora. Vale, otro corte. Sutura, venda, astringente y desinfectante. Otro corte. Pam, 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 pam. Y pam. La tablilla por la cara la he puesto. ¿Esto qué es? Otro corte y hueso roto. Vale, hueso roto. Tenemos que entablillar y venda. Y esto es sutura, venda y astringente. Ahí está, perfecto. Todo curado. Ahí vamos, ¿eh? ¡Dios! ¿Cómo tiene que doler eso, tío? Uf. Wow. Que se ha dejado hecho polvo, eh. Madre mía, qué juegazo, tío. Qué juegazo, tío. Muchas gracias a todos por estar aquí en el directo. Los que vais a ver esto en YouTube. También muchísimas gracias por ver esto. Comentar lo que queráis. Ya sabéis, dejar un buen like. Se hace el cabestrillo con la bandana de The Boss. Compartirlo también. Tanto en directo como en YouTube. Que lo veas en YouTube. Y muchas gracias por apoyar esto, tío. Porque para mí esto es un juego importantísimo. Y que haya gente apoyando esto, estoy súper, súper agradecido. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros. Esto es lo que vemos. Si lo voy a R1. Atención, Mirad lo que llevan los helicópteros. 5 helicópteros para llevar el Saga, el primer Metal Gear de la historia. Mira qué bicharraco,
O sea, un tanque bípedo que puede cargar misiles nucleares. Es que es una barbaridad, tío. Es que es una barbaridad. Y ahí está de boss. Mira qué conexión, Mentor y alumno, sin verse, porque están ahí a millones de kilómetros. Bueno, millones tampoco. Ni se ven, pero están conectados, tío. Qué gran historia, joder. Qué gran historia. Qué maravilla, tío. Qué juegazo. Muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad. Muchas gracias a todos por estar aquí. Aunque en el directo seáis pocas personas, pero muchas gracias por estar aquí. Y lo he dicho, los de YouTube también, que no me olvido de vosotros. Que yo también os subo vídeos para vosotros y yo no me olvido nunca, tío. Muchas gracias por estar todos aquí, tío. Y permitirme jugar a este juego. Mira, estoy todo frustrado, tío. Permitir jugar a un juego de 2004 y que la gente esté aquí viéndome, tío. Muchas gracias. Aquí en YouTube, sobre todo en YouTube. Mira este rayado, atención. Este pone cachondo con estas cosas, Atención a esto, súper importante. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Se ha tirado un pedo. Oye, que se ha pedido con la chica. ¿Quién es? Apparently she's Sokolov's woman. Esta es la novia de Sokolov. La mujer de Sokolov. Ojo, el Sokolov, la que se ha buscado. She's a nice catch. I'll take her. Yo me la quedo. Not so fast, my dear. ¿Qué tenía ahí? Pintalabios. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Recuerdo que es un juego de 2004, Madre mía, es que para mí este juego es... En mi top 5 está este juego, tío. Mira qué pedazo cañón. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to use Claro, your fellow va a disparar Russians? a la central, aunque hayan camaradas suyos. Porque como se ha descubierto que una americana ha desertado, le van a echar la culpa a América de que ocurra eso. Ahí es donde estaban fabricando el Shagohod. Y como se cambian de base... Tendría que haber matado, en verdad. Por el calor o por la radiación, yo creo que lo mataba. Y más en el estado en el que está. Pero bueno. ¿Guardar? Sí, sí que quiero guardar. Aquí, nueva partida. Ahí estamos, guardar. Perfecto. Continuamos. Eso era el prólogo. Momento icónico. Lo siento, señores. Me voy a callar y voy a quitar la cámara para que disfrutéis de esta pedazo de intro. Allá vamos. Con este temazo. Searching and I'll melt into you.
Tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'd like to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Brutal. O sea, no me digáis que no. Brutal. Brutal, 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 brutal. O sea, increíble, ¿eh? Pedazo de intro. Y ojo lo que pasa ahora, ¿eh? Una semana después, 30 de agosto del 64. Currently flying over the Arctic Ocean. Eso. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No Una semana gases. después de lo que hemos visto, ¿eh? All systems go for drone detachment. Ahora empieza el Snake, juego. we can't risk a halo jump this time around. Mira lo que tenemos ahí. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. Con la bandana ya So puesta. instead, we'll be using Ahora one of our empieza lo newest bueno. Ahora weapons. empieza Metal Gear Solid Snake, 3. you're being given an honor on par with Aaron Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Así es. Igual no podemos fracasar. Si fracasamos, estamos How does it muertos. feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Ojo, atención. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. No te excites demasiado. Here, have a cigar. It's Cuba. Desde Cuba. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Atención a esto. Yesterday, the White House received an unexpected call. Importante, ¿eh? President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? Eso That's es. right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OK P755,
was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, Esto es importante, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin. Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Eso es. Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. Está hablando el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Unión Soviética, contándoles lo que pasó en lo que hemos visto hace una semana. Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experiments. Claro, está diciendo que uno de los americanos con uno de los rusos liaron eso. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Exacto. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say... Claro, los rusos piensan que fueron los americanos. Pero los americanos están explicando que fue una tía americana, pero que desertó junto con uno de los suyos, que también está chalao, que es el Volgin. I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. Pero necesita pruebas. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Exacto. You have 1 week. Una You semana. must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear. Hay que atrapar a The Boss, recuperar el misil nuclear Then you must find some way to y probar la inocencia. Descubrir. Prove our innocence. O sea, poner en prueba cómo fue. Preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. Exacto. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political Bueno. situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Que te lo cargues, vaya. Nothing means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure... Se lo ha dicho de una manera, ¿no? Como civilizada, pero básicamente que te What lo if we cargues. can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek
their Pues revenge. Tercera Guerra Mundial. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. Eso es lo que hay que hacer, demostrar que no estamos involucrados. Will prove America's innocence. Right. Matando a The Boss. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Sin presión, ¿eh? Si la cagas, Tercera Guerra Mundial, pero no, sin presión. Are the Russians going to be helping us? Pues obviamente no. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each Qué other. guapo, tío. Qué inversivo es este puto juego. Todos los Metal Gear, vaya. They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. You remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Eso es. Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their Mira codename cómo se da la vuelta para desplegar el subavión que hay abajo. Bueno, encima. infiltrated Vulcan's ranks. Adán. Bueno, Adán. They've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Allá que vamos. Tenemos que encontrar a un tío que se llama Adán, que nos va, entre comillas, a echar una mano. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. Nos detectan los aviones rusos. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Vale. Allá que vamos. Eyección, ¿eh? Allá vamos. Frena, 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 frena. Imaginaos estar ahí dentro, que encima claustrofóbico que te cagas. Me montan así, tío. El avión se va a la verga. Pedazo de intro. Y aquí estamos. En la jungle. De nuevo en la jungle. Aquí empieza Metal Gear Solid 3. Ahora empieza lo bueno. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more A time. ver, repasemos. Rescue Sokolov. Rescatar a Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod. Then Destruir el Shagohod. And finally, Y eliminar The Boss. eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volkin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. ¿Tenemos que hacer todo eso? You mean it wasn't just a request? No, claro. What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? Tenemos que hacer todo If eso supporting the para current demostrar que regime América helps es us avoid a inocente. nuclear exchange, then that's what we'll do. Casi nada. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my code name. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my code name, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? Came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany.
The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan. Hermano, estoy en The mitad de Nazis la find selva, 2 no me tunnels cuentes before they películas, finish. nunca mejor dicho. Prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to Puto make friki, sure. tío, In puto fact, I friki. even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. Eso From es. square zero. My frequency is 140.85. Muy bien. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Paramedic sigue con Is this her last nosotros. chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the virtuous mission. La misma. 145.73. Eso se lo guarda, o sea que tampoco hay problema. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. Eso That es. frequency is also the same. 140.96. Bien. And there's one more Tiene más person on fotos your ahora este support men, team. His name is Mr. Sigint. He's Ah, an no. expert on the latest Cosas de la in misión. weapons and equipment technology. You'll be going up against some Ahí of the lo world's most advanced weaponry when you infiltrate Vamos a the ponerle la research normal y ya está. facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Este era el tío. Mr. Sigint. El Sigint. Este era el de las armas. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? Atención a esto. You'll know once you reach the factory. The whole area has been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped la with a contraseña, 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I Una thought standard 45. Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States Eso government. es. Ahora ya. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Sí, claro, no Snake, a eso se está ahí if you pegado fail tío por this ahí. mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Se viene. Y aquí estamos. De vuelta. Este es el sitio donde empezamos la primera vez. O sea, reutilizan los sitios. Estas son unas setas que nos puede venir bien. Vamos a recoger todo esto, la comida, porque hemos perdido todo. O sea, mirad, hemos perdido comida. Tenemos la Calimate, la seta que acabamos de pillar y la pitón que acabamos de pillar. Todo lo que pillamos en la misión anterior, a la verga. De hecho, en armas igual, no tenemos... Bueno, sí, la M19... Ah, no, esta es la pistola esta. Cuchillo de supervivencia... No tengo la MK. Esto quítatelo. Cuchillo de supervivencia. No tenemos la MK. O sea, ahora tenemos que matar. Yo no quiero matar, quiero ir con la MK, tío. No puedo ir con la MK. A ver, esto quítatelo. Esto tienes que dejártelo, quítatelo. Prismáticos, déjatelos. Esto fuera y esto fuera. Así. No teníamos la MK22, tío, la silenciada. La granada quítatela también, de momento. Vamos a ir así, ¿vale? Un momento, perdón. Camuflaje. Cara, tenemos alguno que me dé más. La de bosque, por ejemplo. Esta me da más. Y el uniforme. Digamos, el de tigre, el de hoja me da más 10. ¿Hay alguno que me dé más? No. Vale. Todo esto está hecho, así que seguimos. Venga, vamos allá. Señores, empieza el juego. Ahora en serio, muchas gracias por estar aquí. Todo el mundo que está viendo esto, en YouTube, en Twitch, todos los que estáis en cualquier lado que me estéis apoyando, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar con esto, soy muy friki de este juego, vamos allá.
Vamos a pillar otra serpiente de estas. Ahí. No llevo silenciador. No llevo silenciador en este arma. O sea que cuidado con eso. No llevo silenciador. No sé por qué no llevo la MK. Yo pensaba que teníamos la MK desde el principio, tío. Mira dónde hay una rana de estas, tío. ¿Cómo se llama estas ranas? ¿Cómo se oye, sabes? Eso es coleccionable, no vamos a contarlas todas, ¿eh? Vamos a ir a lo que encontremos y podemos darle. Tampoco me voy a complicar la vida, ¿eh? Os lo digo. Vamos. Ok. Vamos a hacer una cosa. De vez en cuando vamos a ir llamando a esta gente. ¿Por qué? Porque te dicen datos y cosas que nos puede venir bien. Por ejemplo, vamos a llamar a Sigint. Nos presentamos con él. Yo, you're Snake, aren't you? Hey, yo! And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. A ver. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. ¿Cómo habla, eh? I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If Así you lo want veis to know bien. anything about weapons or equipment you find in the Que tampoco field, taparle la just cara send al me a hombre. message and ask. Ahí. Later. Later. Vamos a llamarlo otra vez. A ver qué tenemos. Que nos cuente algo más. Sounds like the Cobra unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Importante esto, ¿eh? Los cobras. Yeah. For unbearable torment, The pain. For true oblivion, The end. the end. For infinite rage, The fury. the fury. For absolute terror, The fear. And for unsurpassed bliss, The joy. the joy. The joy? The boss. It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. During the war, she had a partner named the Sorrow. The Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect Estaban pair. liados. ¿Tienes algo más que decirme? The Davy Crockett's that the boss took with her when she defected are mortars that fire nuclear warheads. They're named after Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Remember the Alamo? That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Casi Every nada. building within 150 yards of the hypocenter is completely obliterated. But the warheads the boss had with her were some kind of experimental super bomb. So they're actually even more powerful than that. I don't even want to think about what would happen if she used it again. Snake, you know what you have to do. Yeah, I know. Ya sabemos lo que toca. Vale. Vamos allá. A ver, un momento. Mapa. Vale, nada, no tenemos nada en el mapa, ¿no? No, vale, ok, tenemos que ir descubriendo esto. Vale, pues vamos a bajar. ¡Hop! Perdón, arriba, venga. Me gustaría no matar, ¿vale? Me gustaría ir full sigilo. Y vais a entender por qué. No es porque me apetezca ir full sigilo, o sea, da igual si matas algo. No es que influya en nada, influye solo en una cosa. Mirad. Mirad eso, tío. Mirad ese bicho. Esta era venenosa, puede ser. Había algunas que eran venenosas. La verdad es que no me acuerdo. Un caballo. ¿Aquí hay enemigos? No me acuerdo. Creo que no. Esta me la llevo. Cinemática. Aquí es donde estrelló el avión. En el que vine. Un caballo. Es que mirad la lentitud que tienen las escenas. Looks like death wasn't ready for you yet. De boss. Aquí está. Boss. That arm still hurt?
What are you doing here? Atención, ¿eh? Es que nos funde, tío. Mira cómo desmonta el puto arma, tío. Go home. No podemos con ella, es que no podemos, no Go podemos. home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Que te parto otra vez el brazo, hombre. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. Mira qué pedazo de arma lleva, ¿eh? There's no need to prove that you are virtuous here. Que es un virtuoso. La bala va haciendo backflips en vez de rectas. Creo que ya está, ¿no? That should stir things up a bit. You'd better hurry. R1. The border is ¿Lo habéis 60 visto ese miles tío? south of here. You ought to be able to run that far. Ese era de Sorrow, ¿verdad? Why'd you defect? Uno de los cobras. Siempre que llueve aparece. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Qué personaje de boss, tío, qué increíble. Y ahora pensaréis que es una hija de puta y ya está, pero es que si no habéis jugado este juego y no sabéis de qué va esto, vais a flipar. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. No espero que me perdones. But you can't defeat me either. Eso es verdad. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Completamente innecesario. Pero bueno. Now, go home. En fin. Llamadita. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. Así No, es. that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. Así That's es. not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too Es que well. nos destroza, You've tío. got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Exacto. Whatever you do, don't let them see you. Bueno. A pelo. Vamos a hacer una cosa importante antes de nada. Guardar. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. Siempre nos cuentan It's been cosas a que week, guardamos. 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though.
Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but... Vaya por Dios. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, Cuidado. don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something Come to algo. replenish your stamina. Eso es. Recuperamos And try estamina, not to no get vida. yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer Exacto, nos podemos curar. immediately and treat Pero si nos yourself using tumbamos cure. con la estamina a tope, se va recuperando la vida y nos va bajando la estamina. O sea que You're podemos welcome. curarnos, pero And I tarda can see bastante you en still don't curarse. know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, O encontrar you're going to lose your medical license pro vida, if this mission como el que fails. tenemos. Lo que pasa es que no abundan. Yes, there was talk of Y me los that, quiero but guardar the para los mission won't bosses o fail. para algo así. Will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Cuidado con paramedic. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble. To make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Desde luego. Thanks. Stop right there. You can thank me when you get back. All right. Yo eso lo quería guardar, La chapa que me ha soltado. Venga, sobreescribimos aquí. Perfecto. Okay, good luck, Snake. Venga, hasta luego. Venga, salimos. Y vamos al lío. Ahora mismo, esto es lo único que tenemos. Un cuchillo. Porque mochila, no tenemos armas, nada. Una granada y comida. Y un cuchillo. Eso es lo único que tenemos ahora mismo. O sea, vamos a pelo. What's this? Si me pillan, tío. Patrol here. We have evidence. Vale, espera, camuflaje. Creo que me puedo poner algo mejor. Cara. Cara está bien. Uniforme. ¿Hay algo que me dé más? Más 25. Tigre desierto. ¿Por qué este me da más? No sé. Por alguna razón, pero tengo 95 de camuflaje. Esta es la cámara original, Antes se jugaba así. Que no ves ni a los enemigos. ¿Qué hace, gilipollas? Vale, por ahí van, Y me baja bastante el camuflaje. Es que claro, esta es la putada, tío. Que tienes que ir cambiándotelo. Y es un poco mierda, que te pasas mucho en el menú, pero bueno. Dame este mismo, el DPM. Me están buscando ahí. Vamos a... Por favor, Snake, túmbate. Vale. Cuidado que me pueden ver aquí, Vamos deprisa, no tengo ningún arma ahora mismo, O sea, no puedo enfrentarme a nada. Puto pájaro me ha delatado, Vale, un momento. ¿Hacia dónde tengo que ir? Aquí dos caminos. No me sale, perfecto. Vamos por aquí. No te muevas, no te muevas. No hay nadie. Pírate, eso es, me piro. Se podía cambiar la cámara cuando estabas tumbado, ¿no? Pero ¿cómo era? Me van a descubrir porque tengo uno en la espalda. Que voy sin armas, tío. Joder. Por ahí viene el otro, A ver cómo hacemos esto, señores.
Vamos a esperar a que pase. Se acaba la precaución en breves, 4 segundos, 3 segundos. Y vuelven a su patrulla. This is HQ. Control here. No problems detected. Understood. Return Un to your poquito position. para atrás. Aquí. Un poquito adelante. Adelante. Ahí. Vale, aquel de atrás se ha ido. %, y si me tumbo 20, qué mierda de camuflaje es este. Tengo que poner aquí, donde hay tierra. Abajo. Uf, casi me pilla aquel, Vale, hay que moverse. ¿Por qué me cambia esta cámara automáticamente? Eso se podía mirar, eso se podía cambiar, ¿verdad? De alguna manera. Normal. Anotaciones. Estás en tiempo real, pantalla completa, panorámico. Tercera persona. ¿Y si quito esto? Que no sé qué son anotaciones. ¿Y si lo quito? No, no puedo cambiarlo tampoco. Vale, pues ponlo, que no sé qué es. Vamos a activarlo otra vez. La verdad es que no me acuerdo cómo era esto, tío, pero bueno. El problema es que no veo, tío. Quédate aquí quieto y ni te muevas. Que si te mueves te ven. Ni te muevas. 90% de camuflaje, Se nota el puto 90%, Vale, aquí cambia el terreno. 65, ponte algo que te dé más. Camuflaje aquí que me da más. Aquí me da más en negro, perfecto. 95, chaval. Hay que volver a cambiar. Mochila, ¿no? Camuflaje, sé que esto es un poco rollo, pero es que yo no quiero que me pillen, tío. 35, ¿hay algo que me dé más? No, vale. 95 otra vez, Aquí me va a bajar un poquito, pero bueno, 85 tampoco está mal. 90. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Vamos. Corre. Ahí, vámonos. ¡Bien! Bien, señores, segunda fase completada de esta parte. Aquí está lo del puente. Podemos hacer lo mismo. El problema que no tengo... Snake, te puedes tumbar, hijo de la gran puta. A ver, creo que aquí no puedes subir, pero bueno. No me acordaba que iba sin armas, tío. El problema es que sin armas... Vale. No me ve aquí, 95% no debería haber. Aunque, bueno, está un poco ciego, pero bueno. Vale, se baja. Snake, ¿por qué no te tumbas? ¿Por qué no te tumbas? Vale, gracias. Who's that? Pero... Ay, hombre. Cógelo. Y tráetelo para acá.
Granada. No me das nada de armas, tío. No, vale. El problema de este es que se nos va a levantar, ¿eh? Aquí había una cosa que si te equipabas el cuchillo... Arriba. Arriba, Snake. Y cortabas las cuerdas, ¿no? ¿Puede ser? ¿No era con el cuchillo? Pues no. A lo mejor es solo con un arma. Podías... cortar las cuerdas del puente y lo hacías súper inestable. Y cuando pasaba un soldado... Aquí necesito otro camuflaje, ¿eh? Cara, ponte la negra. Y uniforme... El negro, no. El de hoja, no. El verde militar tampoco. El de PM. Vale, ahí estamos, perfecto. Venga, hola. 80% ahí. El tema es que creo que aquí había otro soldado, ¿verdad? Ahí abajo hay cosas, ¿eh? Túmbate aquí, 90%. Muy bueno aquí esto, ¿eh? Ahí va, lo veis ahí, ¿no? Vale. Vamos a intentar hacernos esto en sigilo. Creo que solo está este, así que vamos a intentar. Vale, eso es. Ahí está. Bien. Suelta cosas. Granada chaff. Y otra granada. Vale, esto lo podemos hacer así pegadito a la pared, ¿verdad? Hola. Pero... Snake. Sube. No, no me deja. Aquí arriba. Vale, coños. Pégate a la pared. Y camina, hombre, ahí, eso, joder. Que antes no lo hacía, no sé por qué. ¿Otra vez? Bueno, mira, ve así y ya está. Toma por culo. Arriba. Ahí está, cogemos todo esto. Uniforme, granada de humo. Venga, avanza. Hay que pasar de zona, hay que cambiar de zona ya. No hay nadie más por aquí, ¿no? Vale, coge la seta esta. Eso es. Y vamos, el siguiente. Vale, vamos genial, ¿eh? Vamos genial. ¿Qué más? ¿Dónde estamos ahora? Vale, aquí ya es... Aquí había peña, la verdad es que no me acuerdo. No había peña aquí. Aquí no hay nadie, ¿eh? Esto está despejado. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Creo que no había nada, ¿no? Ahora. O aquí no había nada ya secreto. En plan... Ahora no me acuerdo si habían cosas, tío, sinceramente. Sube aquí. Oh, mira, qué cositas. Sí que hay cosas. Sí, sube. Snake, sube. Ahí. ¡Gilipollas! Sube. Y arriba. Tú eres tonto. De verdad. Súbete. La caja. Hostia. ¿Sabéis qué es esto, no? Mítico del Metal Gear Solid. Brutal. Vale, aquí más cositas. Detector de minas. Muy bien. Había algo más por aquí. Vamos a mirar, que tenemos todo el tiempo del mundo.
Que ahora no hay enemigos, o sea que podemos mirarlo. Vamos a ir al techo. En el techo había algo. O por aquí abajo había algo ahora. Aquí estaba la... No, aquí abajo creo que no había nada. Un ratón de mierda por aquí. Nada, no había nada. Vale, recula. Vámonos. Salimos por aquí. Camuflaje, cara zombie. Otra cosa aquí, ¿qué es esto? Un repelente, muy bien. Como el Pokémon, ¿eh? Vale, vamos a ir al piso de arriba. A ver qué tenemos por ahí arriba. Y entramos. Porque ahora se viene otra cinemática. Para variar. Hostia, arriba. Que te matas. No, aquí no había nada. Vale, pues baja por aquí. Eso es, y para adentro. No era aquí la cinemática. ¿Y dónde era, tío? ¿No había que esperar aquí? Ah, había que entrar y salir. Vale, no me acordaba. Digo, yo recordaba que era entrando. A full cuchillo, porque vamos sin nada. Con la cara pintada de negra, completamente. Parezco el Melchor de la cabalgata de Reyes, ¿eh? Ah, no, Melchor no, es Baltasar. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. Adam no ha podido venir. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me. No se la sabe. Emboscada. Trapped. Get down. ¡Guau! Señores, esto es cine. Puto Kojima, tío. Espectacular, ¿eh? There is your answer. Ay, los pelos que se vuelven locos. Las físicas de los pelos, las físicas. Ay, ay, ay. Ay, que le da algo. Mira la música que ponen, ¿eh? Completamente innecesario. Mira, si damos a R1, le miramos las tetas. Mira, mira el Snake, no se corta, ¿eh? Mirando, en vez de así, mira así. Japón. Esto es Japón. Y su manera de sexualizarlo todo. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? De verdad, tío. Es necesario que tenga las tetas fuera esta mujer mientras hablamos. Are you here to tempt me? Puto Kojima, tío. What happened to Adam? Qué pesado, ¿eh? Solo le interesa una cosa. Logan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. Snake es un friki de las armas. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol.
Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Ay, nos da la dura arma, menos mal. Oh, yeah. 45, huh? Mira, atención, atención. Incredible. Do you like it? Está cachondísimo con el arma, The ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Y la otra en plan... Es un arma que me he encontrado por ahí, ¿sabes? Where'd you get something like this? Está cachondísimo. Está más cachondo con la pistola que con la Eva, tío. It probably used to belong to one of your officers. Increíble, ¿eh? And there are more where that came from. Hoy, mira lo que me dan ahí. You had this with you, didn't you? La MK22. La de dardos. La que queremos usar. La que nos interesa. No vamos a matar a nadie. Bueno, a alguno tendremos que matar, pero... A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. Para más adelante es eso. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shago. En el Shago, tío. At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping. Mira el snake, ¿eh? Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of La the tía lab. explicando y el snake con la pistolita, ¿eh? And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. Puto snake, tío. What now? Puto friki de Must be mierda. tired. De las Why don't armas. you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. Estás hecho polvo. Amigo, túmbate un rato. Echa una siesta. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. Tiene que volver a I can't be infiltrarse, gone too claro. long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. Cuidado. Cuidado que se viene. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. No, tranquila, sí. Ya me he hecho una paja con la pistola. I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Bueno, amigo Snake, de eso se trata, ¿no? Que te llaman al WhatsApp. Gonna get that? Joder, si lo oye hasta Eva, tío, tiene que ser hiper ruidoso. No es que se oiga por el pinganillo, es que tiene un puto altavoz. ¿Me van a detectar? Todo esto lo han estado escuchando ellos de mientras, ¿eh? Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally.
Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When Importante. you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. A dormir, pues. ¿Guardar? Sí, quiero guardar. Ahí está. Muy bien. Con la pistolita en la mano se duerme. No vaya a ser que... Mírala, mírala, mírala. Con la maletita esta, con la radio. Lleva una radio ahí, ¿veis? Es tan importante esta. Dice algo, obviamente no lo escuchamos. Porque se nos desvela todo el pastel. ¡Uy! Snake, amigo. Nos han rodeado. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. ¿Son 4? No, son más. Vamos con armas tochas, ¿eh? We've got company. It's the Ocelot unit. ¿Tú te crees que es momento para mirarle las tetas? Don't forget your gear. Here, give me a hand. Nada ruidoso. Ah, vale, lo vais a levantar, digo, joder. Por ahí nos podemos meter, ¿eh? We can use this to get to the basement. Ocelot. Aquí está de vuelta. Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Toma. Se va a manchar la cara de pintura. Bueno. No cierres, que ahora vamos nosotros. Vale. Primero, lo primero, primerísimo, mochila. Aquí. Equipar, vamos a equiparnos la MK22. Vamos a ir así de momento. Vamos a ir así de momento. Vale, aquí los prismáticos. Algo más que tengamos que ponernos. Repelente, nada, vale, ok. ¿Qué más? Camuflaje, cara. Marrón. Parece que esté moreno Snake, ¿no? Y a cuadros. Este me da perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Así perfecto, vale, ok. Venga, vamos allá. ¿No se podía abrir esto? ¿Hola? ¿No puedo abrir esto? ¿No se podía meter aquí? No había que meterse aquí, tío. Cuidado ahora, Equípate la MK22. ¿Eso no se podía abrir, tío? ¿De alguna manera? Por favor, que no miren aquí abajo. Did we lose him? What? Not here? He's not here? Keep looking. 8 enemigos, hay que acabar con ellos, ¿Este se va a quedar aquí? No, se va, se va, se va. ¿Te vas a quedar aquí, cabrón? ¿En serio? Se va. A ver, voy a esperar un poquito, a ver si se da la vuelta o no. Hay que acabar con los 8. Nos vamos a dormir, vale, se van. Habría que darle al botón de acción, tío. Vale. Vamos a ver cómo acabamos con toda esta peña, Hay que acabar con los 8, lo veis ahí abajo, ¿no? No hay otra manera de hacer esto, hay que acabar con los 8. Vale, se están moviendo por ahí. Cuidado por aquí, cuidado, cuidado.
Arma equipada. ¿Es la MK? Es la MK. Casi nos pilla, ¿eh? A ver. Vamos a movernos por aquí. Pero ¿por qué tengo tan poco camuflaje ahora? Uniforme, dame uno bueno, tío. El de tigre. No, este. El Flectran, o como se diga. La cara... la cara da un poco igual. Vale. 75 y tumbado, ¿cuánto me da? 90. Bien. Levanta, deja esto. Túmbate, métete aquí. Vale, espera, que se nos ha visto, se nos ha escuchado y va a venir para acá. Hay que esperar un poquito, Esto quiero hacerlo a la primera sin que nos pillen, a ver si es posible. Por los pelos, tío. Me va a ver ese, Vale, ha caído. Había uno aquí en el piso de arriba, ¿verdad? Sí. Están por aquí cerca, ¿Quién coño me ha visto? Jódete por aquí. Vale, vamos a salir por esta zona. Hostia, nos han visto, tío. Nos ha visto el de arriba, creo, Es que hay que agarrarse el de arriba primero, tío. Vamos a por el de arriba. Vamos a ir por el de arriba, Porque cuando nos carguemos el de arriba... el de ahí sigue sopa, ¿no? Venga, arriba. A dormir. ¿Otro fuera? Venga, eso es. Otro fuera. Quedan 5, No viene nadie por aquí, ¿no? Aquí no viene nadie, vale. Recarga el arma. No veo a nadie más por aquí, Traerlo más para atrás, para que no lo vean aquí. ¿Sueltas algo, amigo? Cartucho lleno. Sube. Hay que bajar, de alguna manera hay que bajar y terminar. No lo puedo creer, tío. Vale, quitando el de arriba. Hemos quitado el de arriba, vamos a meternos aquí abajo. Y vamos a salir por este lado. A ver si desde aquí podemos pillarnos. Hay que hacerlo rápido antes de que se despierten, porque se pueden despertar y... volvemos a empezar, vaya. Es que se mueven mucho, tío. Se
Se mueven mucho por todos los lados, tío. Si me tumbo aquí, ¿cuánto tengo? 40, muy poco. Hay que cambiarse de camuflaje. Corteza de árbol. ¿Hay alguno que me dé más? No, vale. Ok. $55, es que... Por favor, Snake, túmbate, cabrón. No puedo entrar por aquí, que el agujero está aquí, joder. Arriba, sube por aquí. Venga, muévete. Vamos por aquí. Venga, y abajo. La que estamos liando, tío. La que estamos liando. Me cago en la puta madre. Tengo que curar, me han hecho daño. Cura. ¿Qué tengo? Un disparo. Tengo un disparo en la puta mejilla. Vale, disparo. El cuchillo para sacar el este. El puro. Y una venda, ¿puede ser? No, una astringente. No, desinfectante. Ahí está. Vale, perfecto. Es que te pillan con nada, ¿eh? A poco que vean un movimiento sospechoso, te pillan. Hay que volver aquí a ver si podemos dormir otra vez. Arriba. Vamos arriba, Snake. Desde arriba hay que cargárselos, señores. Desde arriba hay que cargárselos. Desde arriba tenemos que apretar, ¿eh? El problema es que nos pueden ver. No, sube, hombre. Ahí. No les veo, tío. Vale, vamos a hacerlo desde la periferia. Tengo una idea. No te muevas. ¿Por qué va haciendo el chiquito? ¿Por qué va haciendo el chiquito? ¿Por qué va haciendo el chiquito? Vale, fuera. Me ha perdido. Me ha perdido, eso es. ¿Abajo? Eso es. Venga, vamos, seguimos. ¿Por qué no avanzas? Vale, ahí. Se me ha movido justo el cabrón, ¿eh? Va a venir a comprobar, va a venir a comprobar, va a venir a comprobar. Snake, por favor, muévete. Arriba, a por ellos. Tío, ¿por qué no le hace el... Hermano? Ahí. Me queda uno, tío. ¿Dónde coño es el que me falta, tío? Mira dónde está, tío. Ya está. Vale, come algo, tío. Cómete... Seta... ¿La seta esta era buena? Disgusting. Vale, pues ya estaría. Aquí había algo más. No, ya habíamos cogido todo, ¿verdad? Sí. Mira, ¿dónde hay una rana? ¿Y ahora había que irse? ¿Puede ser? Pero por detrás.
No estoy matando por una razón, ¿eh? O sea, es por algo de verdad. O sea, no estoy matando por... Snake, ¿saltas? ¿Saltas? ¿No puedes saltar esto? ¿En serio? Me cago en tu puta madre, Snake, te lo digo. Que veréis más adelante. Ah, por ahí no se puede. Ah, sí, ahora, había que llegar aquí. Vale. Señores, vemos esta cinemática y lo dejamos por aquí. ¿Vale? Que hoy ya le hemos dado cañita. 3 horitas y pico, está muy bien. Vamos a empezar este juego maravilloso, fantástico, estupendo y perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí. A los de YouTube también, sé que soy muy pesado, pero es lo que hay. Ojo. La bala. That's it. That's the stance. I don't think so. What? Le toca una teta. Completamente necesario eso también, ¿eh? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. Un revólver. No accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. Eso es, exactamente. It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Totalmente. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Mira cómo le va a vacilar a Snake. We'll see. Es que de verdad, es que es patético. Patadón en la boca, ¿eh? Cómo aterriza en la moto, ¿eh? Ojito a esto, atención, ¿eh? Japón. Japón en estado puro. Hideo Kojima, en estado puro. Mira, 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 ¿eh? Y le ha dejado todo el neumático en la boca, que eso en verdad te mata. La goma caliente de tal. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Al revés. Ahí. This isn't over yet. Siempre hace el gestito este, tío. ¿Os dais cuenta? Don't. Why? He's still young. Y se va cagando por patas. Lo podíamos haber matado 2 veces. Lo podíamos haber matado 2 veces. Tiene que llegar antes para que no descubra que es una espía, porque ella está infiltrada. Si la de llegar así, ya ha visto como el atuendo que lleva. Ojito a esto, el tejado, abre la puerta. Muy bien. Y nos ha abierto el camino. Así que vámonos otra vez por ahí. Todos los soldados han desaparecido. Esta zona está libre. Podríamos explorar, pero ya lo tenemos todo. Hemos pillado todas las cosas secretas y toda la pesca. Así que... en principio ya está. Vámonos. Me ha quitado algo de vida. Tengo un poquito de vida menos. A ver, nos han pillado al final. Pero bueno. Hostia, la zona del pantano. Esta zona me acuerdo, tío. Esa serpiente que veis ahí, esa es venenosa. Vamos a pillarla viva. Porque estas venenosas se las puedes tirar a un soldado. Y cuando se las tiras a un soldado, la serpiente o la araña, y hay diferentes animales, le envenenan. Entonces mueren sin que tú les pegues. Y creo que tú no te las podías comer porque te envenenabas tú, vaya. Había que ir pegadito a una zona. Bueno, no me acuerdo dónde era, tío. Había una zona en la que había unos objetos. No me acuerdo cómo era esto. Pero de momento vamos a guardar. Saving the game, Snake? Sí, por supuesto, guardar. Veréis cómo ahora después del guardar nos cuenta algo. Ya verás.
A ver qué pirula nos cuenta. Hey Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? Es verdad, tío, te hablaba de It's a películas la movie. pava You esta. haven't seen it? Godzilla, It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in Godzilla. a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new Peliculón, type of Godzilla, weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly No mindless olvidéis que fun, but Kojima it's also got a serious es un fan del anti-nuke message as cine. well. Mira, mira, mira. La original. You'll just have to go to Japan. Really? That's too Que el bad. Godzilla es una marioneta, vamos, If you wait 40 years, es you de might esta have to época, see o it in sea, America, too. súper vieja la película. Why is that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. El You think 50 they're still going to be aniversario. making Godzilla movies then? En 2004. Of course. Que cuando salió este Everybody loves juego. Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. Bueno, It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. eso de que las That's the magic películas of te pueden movies. salvar. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. Eso sí. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Estoy aquí en mitad de la jungla, tío, y la tía esta me habla de Godzilla. Tú eres gilipollas. De verdad. Salimos de aquí. Pero bueno, señores, esto lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Vamos a pegar un buen viciote. Este vídeo lo subiré para que lo tengáis mañana, seguramente mañana por la mañana, allá a las 12 más o menos del mediodía, una cosa así. Así tenéis algo que ver mientras coméis, los que no hayáis visto este directo, y los que vayáis a ver esto en YouTube. Muchísimas gracias por apoyar el vídeo, dejar un buen like que yo lo vea, en comentarios lo que queráis, y nada. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en el directo. Tampoco éramos muchos, pero bueno, poco a poco. Estoy en etapa de crecimiento en esto de la creación de contenido, poco a poco. Mañana, cosa que voy a contar, mañana no hay directo, ¿vale? ¿Por qué? En principio, ¿vale? De todas maneras, lo que os digo siempre, aquí en redes sociales, sobre todo en Instagram y en Twitter, bueno, X, ahora es XX, pero bueno, os cuento las notificaciones y os digo cuándo voy a estar en directo, cuándo no, etcétera, ¿vale? Entonces, mañana posiblemente no haya directo, pero voy a grabar un vídeo para YouTube, ¿vale? Un blog. Entonces lo grabaré y toda la pesca, en fin, prepararé cositas. Tendréis este vídeo y seguramente tengáis otro vídeo, ¿vale? Tendréis este directo subido y otro vídeo de YouTube. Mañana tendréis dos vídeos. Uno que será este por la mañana y otro por la tarde-noche, ¿vale? Como no hay directo, os pongo dos vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis divertido. A mí me está encantando. Este juego para mí es un juego de mi infancia, es un juego súper importante para mí. Y me alegra mucho que estéis todos aquí apoyando y demás. Muchísimas gracias a todos, que paséis una feliz noche del lunes y nos vemos el próximo día, posiblemente el miércoles por la tarde también, ¿vale? Un saludo para todos, cuidaos mucho, besazo y hasta la próxima. ¡A mamarla!